En el versículo 6, por favor, dice, y pasando Jehová por delante de él, por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo siguiente, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oremos. Señor bendito, en esta mañana, Señor, que nos hemos reunido en tu nombre, esperamos, Señor, que tú nos permitas poder comprender, Señor, tu palabra y recibirla, Señor, con humildad. Por favor, Señor, te pido que nos des entendimiento, Señor, y que nos dejes ver, Señor, tu maravilla. Ayúdame, Señor, porque yo no soy nada, Señor. Tú, por favor, Señor, sé tú quien habla. Amén. Eh, si tenemos que describir a Dios o cuando queremos hablar de Dios, una de las cosas que más decimos es, Dios es amor. Y amén. O decimos, Dios es perdonador. Y amén también a eso, ¿no? Pero hay una cosa que casi siempre pues se pasa por alto y que de hecho nos mete en un dilema a nosotros, a los hombres, a la humanidad. Es en la parte donde el Señor dice que no tendrá por inocente al culpable. Mm. Hermanos, Dios es santo y Dios es grande y Dios es el creador de todas las cosas, incluyéndonos, ¿no? Mira, no sé, ¿no? El universo, mira cómo los planetas siguen su curso sin salirse de, de donde están programados, ¿no? Para que sigan ese... eh, mira cómo los mares, Dios puso límites y dijo, de aquí no pasarás. Y los mares hasta ahí llegan, ¿verdad? Dios es el creador de todas las cosas y Dios es santo, grande. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una frase de Jonathan Edwards que dice, el más mínimo pecado es nada menos que una traición cósmica cuando nos damos cuenta de contra quién hemos pecado. Vamos a ir a Romanos para esto, capítulo 1. Y voy a tratar de hablar acerca del pecado del hombre, la condición del hombre, su condición, su necesidad. Y voy a intentar hacer esto en el libro de Romanos, capítulo 1.
El apóstol Pablo empieza la carta a los romanos desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hablando acerca del juicio y del pecado del hombre. Hablando de que no hay hombre que no peque, de que todos están bajo pecado y bajo condenación. Habrá uno que diga, pero ¿yo por qué voy a estar condenado si, pues, yo me he dedicado a estudiar, ejercí, estoy trabajando, me he dedicado a mi familia? Siempre fui de los que, pues, mi mamá no batalló conmigo, nunca estuve en las drogas. Eh, Intento ser caballero, intento ser amable con los adultos y con la gente, soy un buen vecino. Pero la escritura nos dice, hermano y amigo, que todos tenemos pecado y que todos somos culpables de un juicio, que hemos transgredido los mandamientos de Dios el Creador y la ira de Dios está sobre ti, sobre la humanidad. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 18, a partir de ahí. Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Que la palabra impiedad es lo opuesto de piedad, ¿no? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Versículo 20. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí. Entonces, en esta parte vemos cómo Pablo describe, ¿no? El hombre se ha enorgullecido. El hombre se ha estimado demasiado a sí mismo. El hombre, profesando ser sabio, y más en esta época y en esta región donde Pablo está escribiendo, estaba un gran auge acerca de la filosofía y los grandes pensadores y oradores grecorromanos, etc. Había mucha sabiduría, ¿no?, humana. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Que había mucha idolatría, había muchos ídolos, muchas estatuas, muchas figuras hechas por manos de hombres. Alguien dijo alguna vez que el corazón del hombre, y cuando digo hombre, obviamente me refiero a hombre, mujer, chicos, adultos y todo, ¿no? El hombre, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El hombre en su condición caída aborrece a Dios. A partir desde la caída de Adán, heredamos, nacimos, crecimos apartados de Dios, pues dice la Escritura que fuimos destituidos de su gloria, separados de Él. Y en esa misma condición caída, dice en Génesis que los pensamientos del hombre era de continuo solamente hacer el mal.
Continuamos leyendo, versículo 29, aquí mismo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, chismositos, ¿verdad? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Piensa bien esto, hermano. O sea, analicemos bien esta palabra que estamos leyendo aquí en esta parte. No hay justo ni aún uno. Y nosotros podemos pensar en aquellas personas supuestamente buenas, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros, los hombres, los humanos, solemos medirnos con una medida que siempre va a terminar favoreciéndonos a nosotros, ¿no? Si salimos a la calle y preguntamos, ¿tú te consideras una persona buena? O tú, amigo, amiga, hermano, hazte esta pregunta, ¿te consideras una persona buena? ¿Qué dirías? Bueno, habrá alguien que diga, sí, la verdad sí, yo me considero buena, o sea, no le hago daño a nadie, no robo, o sea, persona mala tal vez, quienes están en prisión o, ¿verdad? Vamos a hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Con personas con pecados escandalosos, ¿no? Asesinos, etcétera, ¿no? Pero dice la escritura que no hay uno ni siquiera que sea bueno, que sea justo. Ni aún uno. El versículo 11 dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni siquiera eso. No hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El hombre está incapacitado para ser bueno. Está incapacitado para buscar a Dios. Porque la Biblia dice que son esclavos del pecado. Y ahorita vamos a ir para allá. Siempre tu decisión va a estar inclinada a tus deseos. Y los deseos del hombre están corrompidos. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y dice, se volvieron inútiles, desechables. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno. Versículo 16, 17 y 18 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces tenemos un problema, ¿no? Cuando escuchamos la parte en la que se dice, el Señor es bueno y todos decimos amén, el Señor es perdonador, amén, el Señor es
misericordioso, amén. Pero tal vez nos hace falta entender esta parte para poder entonces entender bien el Evangelio. Sujel Michelén dice: mientras mejor conozcamos el diamante del Evangelio, mayor será nuestra gratitud por lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos, y mejor equipados estaremos para luchar contra el pecado y vivir para la gloria de Dios. El doctor R.C. Sproul también dice que el Evangelio solo son buenas noticias para quien ha comprendido las malas noticias de su condición pecaminosa delante de Dios. Hermano, estamos hablando de que nos hemos rebelado contra un Dios santo, el mismo que Isaías miró en el capítulo 6 y lo describió glorioso, sentado en su trono. Sus vestidos lo llenaban todo. Isaías pensó que se iba a morir porque estaba delante de una presencia tan santa y tan pura. Había querubines que cubrían con 2 alas su rostro, con 2 alas volaban, con otras 2 alas cubrían sus pies y gritaban: santo, santo, santo. Ni siquiera los querubines se sienten dignos de mirar la gloria de Dios. Es un Dios santo, el mismo que Juan describió en Apocalipsis. Y dice que cayó como muerto delante de él, que su voz era una potencia como la de muchas aguas y su rostro resplandecía como el sol. Juan 8, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Entonces, dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y Dios es un Dios justo. Entonces tiene que llevar a cabo el juicio que dijo que merecía el pecado, la muerte. Juan 8:34, por favor. Esta es San Juan 8:34. Mira, estas son palabras de Jesús. Y dice el Señor: Jesús le respondió: de cierto, y este es un énfasis, ¿no? Os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre está atado al pecado, el hombre está esclavizado, inclinado frecuentemente al pecado. El hombre es pecado, no es que el hombre es pecador porque pecó. No, el hombre peca porque es pecador. Porque hay una corrupción desde adentro, no solamente externamente. Jesús dijo: el hombre es esclavo del pecado. Entonces tenemos un problema. Somos pecadores delante del Señor y tenemos una naturaleza caída, como Efesios también, en Efesios capítulo 2, versículo 3, Pablo dice que por naturaleza hijos de ira. En la otra vida eran por naturaleza hijos de ira.
Aquí Pablo está hablando a los efesios y les dice, en aquella vida en la que estaban ustedes, etcétera, etcétera, el Señor los rescató. Y en este versículo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, no de Dios, no haciendo la voluntad de Dios, no obedeciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza. O sea, hay una naturaleza, está en tu cuerpo, está en tu corazón. Dijo alguien también alguna vez, no sé quién, que por eso a los niños necesitamos enseñarle buenos modales, ¿no? O sea, a un niño nunca le enseñas a, a pelear o a llorar porque el otro niño agarró su juguete, a ser egoístas. No, de hecho le enseñamos lo contrario, ¿no? Le enseñamos cosas buenas. ¿Por qué? Porque así nacemos. Ya tenemos eso en nosotros. Ya tenemos pecado en nosotros. Entonces, por naturaleza, hijos de ira. Entonces el hombre necesita un milagro. Dice en Isaías 59:2 que el pecado puso una barrera entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. ¿Cómo va a cruzar el hombre esta barrera? Es imposible. El hombre necesita obedecer perfectamente a los mandamientos del Señor, pero es esclavo del pecado. El hombre necesita una nueva naturaleza. El hombre necesita un nuevo corazón. El hombre necesita pasar de muerte a vida. El hombre necesita humillarse al Señor. ¿Cómo le vamos a hacer? Dice el versículo, pero nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y los hombres. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre necesita un milagro. Jeremías 13:23, mira cómo dice Jeremías 13:23. Habla, Dios mismo está hablando aquí. Y mira cómo describe la naturaleza del hombre. Lo involucra en su naturaleza. Y hace una pregunta y dice, ¿mudará el etíope su piel? El etíope viene de la palabra Etiopía, ¿no? Que era un lugar, un país, ¿no? Y un etíope era de piel morenita. Era un negrito. Dice el Señor, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Puede el leopardo limpiar sus manchas que por naturaleza están ahí? Imposible. ¿O cómo alguien puede quitarse su piel y ponerse otra? Es imposible. Pues dice el Señor, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Con razón dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 5:21, dice, conviértenos, oh Señor, y seremos convertidos. Conviértenos, Señor, y seremos convertidos. Vamos a ver Mateo 19:16 al 26, por favor. Y vamos a ver aquí un relato de Mateo acerca de un suceso, ¿no? Jesús en una interacción con un joven rico.
que se acercó a hacerle preguntas. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y aquí el Señor no es que no estuviera reconociendo su divinidad, ¿no? O que estuviera negando su divinidad. Tampoco el muchacho lo estaba reconociendo como Dios. Simplemente lo conocía como un maestro bueno. Pero en la época no era, no era bueno o no era correcto llamarle a nadie bueno. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y esto no es como una pregunta de investigación, ¿no? Que Jesús quería saber, a ver, ¿por qué me llamas bueno? No, Jesús sabe todas las cosas. Sino que esto es una pregunta retórica para plantear una reflexión en el muchacho. ¿Por qué usas la palabra bueno si no hay nadie bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y entonces aquí Jesús le contesta según su lógica, porque el muchacho se acercó preguntando, ¿qué debo hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Bueno, Jesús le dice, pues si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Versículo siguiente. Lo voy a buscar aquí también. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y mira lo que dijo el joven rico en el 20. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Nótese cómo todos los mandamientos, algunos que mencionó Jesús, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Es en el versículo 19, dice, honra a tu padre y a tu madre. No dirás falso testimonio. Todos estos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? El versículo 21, y aquí es donde Jesús se mete al corazón del muchacho. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y la palabra original en el griego que se usa aquí es una palabra que quiere decir estar completo. Si quieres estar completo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En el relato de Lucas dice, y ven tomando tu cruz y sígueme. Entonces, versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, solo dice la escritura que el joven se fue triste. No sabemos si el joven fue a hacer lo que Jesús le dijo. No sabemos si simplemente se fue porque no recibió, no aceptó, no quiso seguir al Señor. Entonces se fue triste. Y en el versículo 23 dice Jesús a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y aquí tenemos que aclarar esto, ¿no? O sea, el asunto no es contra la gente rica, ¿no? Hay muchos ricos que fueron bendecidos por el Señor, Abraham, Job, no sé,
El chaparrito ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24 dice, otra vez os digo que es más fácil. Y fíjate la hipérbole que usa Jesús aquí. Esto es una exageración, muy usado para los maestros de la época para enseñar algo, ¿no? Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello, que era el animal más grande conocido en la región. Un camello. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. O sea, está describiendo algo imposible, algo inconcebible. Hay un relato que lo investigué un poco, pero parece falso. Alguien, no sé de dónde salió la idea, que aguja era una puerta pequeña por donde un camello pasaba. Pero no hay registros, no hay rastros de que haya puertas pequeñas que se le llamaba ojo de aguja, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que literalmente, revisando el griego, nos damos cuenta de que verdaderamente está usando la apertura más pequeña conocida, que era el ojo de una aguja, y el animal más grande conocido en la región, que era un camello, para hacer esta hipérbole y una exageración, para describir una situación imposible para el hombre. Dice que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces sus discípulos se asombraron oyendo esto, versículo 25. Se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús, si me estás describiendo una situación difícil, prácticamente imposible, ¿cómo me estás diciendo que vamos a meter un camello por el ojo de una aguja? En el primer siglo, quien era rico era bien visto porque, según Deuteronomio, por la obediencia eras bendecido. Entonces, quienes tenía riqueza o estaba mejor acomodado, era visto como alguien que tenía más chance de estar más cerca de Dios, de dar limosna. Es bendecido porque ha sido obediente, etcétera, etcétera. Entonces, los discípulos se asombraron y dijeron, bueno, si ni los ricos. Y por la hipérbole que Jesús usó, ¿cómo es posible que un hombre pueda entrar entonces al reino de los cielos? Dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Y aquí viene lo glorioso, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Él es Dios. Él es el que vino en obediencia. ¿Sabes qué? El joven rico no se pudo despojar de sus riquezas, pero ¿sabes quién sí se despojó de su trono y vino en forma de hombre? Según Filipenses 2:7, el Señor vino en obediencia perfecta, viviendo una vida sin pecado. Fue a la cruz en tu lugar. La condenación y la ira de Dios cayó sobre Él, para que todo aquel que en Él crea y ponga su fe y su confianza en Él, porque nosotros, como ya vimos, es imposible que puedas salvarte. Es imposible que la mancha del pecado la puedas borrar. Estos son los trapos de inmundicia. Por más que un hombre quiera ponerse a obedecer, y que les invito a que lo hagan, pero es imposible que tú te salves. Es imposible, es imborrable la mancha de pecado que ya vienes arrastrando. Necesitas pagar. Alguien tiene que pagar
porque Dios es justo y un buen juez no va a perdonar la deuda a un asesino. Imagínate, se meten a robar a tu casa, está delante del juez y que el juez diga, oh, está bien. No, tiene que haber juicio. Tiene que haber derramamiento de sangre. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo siguiente. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo siguiente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este es el evangelio. Estas son las promesas que están en los salmos, que están en el Antiguo Testamento. Y alabaré y cantaré al Señor y me gozaré, y que me ha vestido con vestiduras nuevas. ¿Qué se supone que significa eso? Está hablando de Jesús. Está hablando de la nueva vida que el Señor solamente te da, la transformación. Al que no conoció pecado, dice acá en Corintios el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos ¿qué? Él es el que te justifica a ti. Él es la justificación, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. No dice todos, dice por muchos. ¿Por qué no dice todos? Bueno, Él vino al mundo y vino. Su sacrificio es tan grande y perfecto y único que alcanza para redimir a todo mundo, pero no todo mundo va a venir a Él. Él dio su vida por muchos. Vamos a pasar a Juan 3:16. Y después de haber hablado acerca del pecado y de cuán culpables somos nosotros, de la situación de muerte en la que nos encontrábamos, ahora estoy tratando de pasar poco a poco a la redención y la salvación del Señor. Dice este versículo, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿va? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Alguien podría dar su Hijo para que muera por alguien? No, y además dijeras, una buena persona, de todos modos es inconcebible, ¿no? Tú das la vida por tu hijo, pero por un culpable, por un soberbio, por un orgulloso, mentiroso, por un culpable, pues obviamente esto solamente lo puede hacer Dios, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo
aquel que en él cree. O dice, para que todo el mundo, así, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación viene del Señor. La vida eterna está en sus manos. La justificación la da el Señor. Tú no te justificas. Tú no estás en un proceso de salvación y estoy tratando de llegar al cielo. Esa es una... Estaríamos equivocados, ¿no? Si pensamos de esa manera. La salvación se ejecuta una vez. Jesús dijo en la cruz, dijo, consumado es. Ese precio y ese derramamiento de sangre que tenía que llevarse a cabo fue hecho. Yo di mi vida por las ovejas, ¿no? En una ocasión Jesús dijo, yo pongo mi vida por las ovejas y voy a volver a tomarla. ¿Y todo para qué? Para que pecadores injustos, mentirosos, orgullosos, murmuradores, fornicarios, rebelados contra Dios, aborrecedores de Dios, podamos tener el perdón de pecados y la reconciliación con Él, que se rompa esa barrera que dijimos hace rato, esa barrera de pecado donde está Dios y los hombres no pueden cruzar, no lo pueden ver, no tienen están destituidos de su gloria. Pues ahora, a través de Jesús, para todo aquel que ahora deposita su confianza en Él, en su sacrificio, en su persona, en su vida, en su obra, no en las tuyas, pueda recibir la reconciliación con el Padre. Ahora tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Por Jesús, por su sacrificio. Esto es el evangelio, que tú estabas perdido o estás perdido si es que no te has arrepentido. Y que Él ha pagado el precio, Él ha venido y ha cargado con la culpa y que la ira de Dios caiga sobre Él para que ahora tú puedas tener perdón de pecados y ser salvo. Y no solamente fue un sacrificio que llevó a cabo, sino que ahora lleva todo un proceso de transformación al hombre. Al hombre, dice la Escritura, que se convierte en una nueva criatura. Hay una nueva naturaleza. Dice en Ezequiel que Él pondría un nuevo corazón en nosotros. Quitará el de piedra y pondrá uno de carne y haré. Él está diciendo, yo haré porque tú no puedes, porque tú, como leímos en Romanos, te has vuelto inservible, ¿cómo dijimos? Inútiles, porque tú no buscas a Dios, porque no hay justo ni aún uno, porque no eres bueno. Yo haré que anden en mis estatutos y obedezcan mis mandamientos. El Señor empieza una obra para todo aquel que se acerca en Él en fe y arrepentimiento, y hay un proceso de transformación en tu vida y santificación. Vamos a ver Romanos, ahora sí, capítulo 5. Aquí vamos a hablar acerca de la reconciliación. Como decía hace rato, Pablo empezó la carta a los romanos en el versículo 1, en el versículo 2 y progresivamente en el versículo 3, cambiando su mensaje poco a poco a uno bueno, porque empieza con muchas malas noticias para nosotros, la humanidad. Y poco a poco empieza a cambiar el mensaje y a decir, vamos a ir al capítulo 3, versículos 22, 21 en adelante. Entonces, ahorita que pasamos por la historia del joven rico, vimos cómo no cumplía perfectamente los mandamientos del Señor. El mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ese no estaba ahí. Prefirió sus riquezas al Señor. Y eso nos hace imperfectos.
Por eso Jesús terminó diciendo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios, hablando de Él, esto es posible. Entonces, mira cómo dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, cuando tú miras la ley te sirve a ti como espejo para darte cuenta de tu situación, de tu incapacidad, de que esto es imposible, de que tú no puedes. El Señor, desde toda la escritura en el Antiguo Testamento, viene preparando a la humanidad para finalmente presentar al Cordero sin mancha. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No la justicia de nosotros, ¿verdad? La justicia de Dios, testificada por la ley desde el Antiguo Testamento. Se anuncian estas cosas. Y por los profetas. Esta es una promesa que ya estaba desde el Antiguo Testamento, el Evangelio. El perdón de pecados y que el hombre sea reconciliado con Dios. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El versículo siguiente, 23, dice, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia, ni entre judío y no judío, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora mira el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí vemos la gracia, que es un regalo inmerecido. Y si tú tienes que ganarte tu salvación, entonces no es gracia, sino que es mérito y tal vez seas un católico. Entonces, mediante versículo 23 dice, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que se llevó a cabo la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, versículo 25, Dios mismo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es la justicia de Jesús. ¿Tú crees que Jesús es justo? ¿Tú crees que Jesús fue completamente obediente? ¿Tú crees que Jesús es bueno o fue bueno mientras estuvo aquí con nosotros en la tierra? Bueno, pues su justicia es ahora para los que creen. Delante de Dios estás justificado y la justicia de Él nos es dada a nosotros. Este es el glorioso intercambio, hermanos, porque tú eres quien merecía morir. El pago del pecado es la muerte. Fuiste destituidos, así como Satanás, ¿no? Que fue destituido, fue desterrado. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? El hombre también quedó destituido de la gloria de Dios. El 25 dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dice en este tiempo porque es algo que ya se prometía desde Génesis, desde Adán. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. No a todo el mundo, no porque alguien diga,
No, al que está en la fe, al que es de Él, al que viene a Él, al que confía en Él, al que hoy se convierte en un seguidor de Él, al que toma la decisión desde su corazón. Oye, yo me doy cuenta de que soy pecador, la Biblia lo dice, de que soy culpable y de que te espera un juicio. Pero que Jesús murió por mí, que Jesús murió para que ahora mi cabeza no sea la que... Entonces, ahora me doy cuenta de que yo no soy bueno. Ahora me doy cuenta de que si yo intento obedecer completamente y perfectamente los mandamientos, de todas formas, no puedes salvarte porque no puedes limpiar la mancha de pecado. Necesitas derramamiento de sangre. Ahora yo me doy cuenta de que no, pero Jesús sí es bueno, Jesús fue justo, Jesús fue obediente y Él es la propiciación en mi lugar. Oh Señor, yo quiero venir a tus pies. Es lo que te invito a que en esta mañana todos vayamos a la reflexión, cristianos o no cristianos o medios cristianos. El evangelio no es algo que tienes que escuchar una vez. Esto es alimento para nosotros. Entonces, el Señor justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, en el versículo 27, Pablo dice, ¿dónde está la jactancia entonces? ¿Dónde está mi recompensa? ¿Dónde está yo hice, yo tengo, yo gané, ¿no? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin la ley, sin las obras de la ley. Tienes que tú pagar un precio, tú no tienes que pagar un precio. Nomás arrepiéntete, porque ese es el mensaje de Jesús. Cuando empezó a predicar, arrepentíos y creed en el evangelio. Es como aquella historia de Noé que hizo la barca y predicaba y le decía, va a venir un diluvio, súbanse a la barca, y todo el mundo se burlaba de él, ¿no? Bueno, nadie se quiso subir, se cerró la puerta, empezó a llover y la gente, golpeando la puerta para poder entrar, pero ya era tarde, ¿no? Acá mismo se lleva a cabo esa salvación. Siempre en el Antiguo Testamento vemos este tipo de relatos que nos hacen ver a Jesús y la obra, ¿no? Como David, ¿no? Ante Goliat. A veces solemos engrandecernos a nosotros y decir, yo soy David y Goliat son mis problemas, Goliat es, no sé, el pecado, Goliat es la adversidad y las piedras son la fe y esto y el otro, el ayuno y acá, ¿no? Pero tú no eres David, tú eres el pueblo que tenía miedo y no podía enfrentar a Goliat. David o Jesús es nuestro David, ¿no? Quien derrotó al gigante de pecado que estaba en medio para que ahora el pueblo pudiera ganar la victoria. Esa es la victoria. Cuando has escuchado, estamos en Cristo, estamos en victoria. ¿Sabes lo que estás diciendo? Es la victoria de Él. Él es el que tiene la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso es que Él te hace en victoria, te pone en victoria, porque todo lo de Él, la justicia de Él, te es puesta a ti. Capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Sí, de Romanos. Gracias. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenías paz para con Dios porque tenías un juicio pendiente.
Pero ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, por la fe, perdón, a esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios, ¿no? El perdón sin precio, sin pagar el precio, porque es un regalo inmerecido. Y si fuera merecible, entonces no sería gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no es que Pablo esté diciendo, yo estoy firme, yo me mantengo aquí al pie del cañón, sino que está diciendo que está sobre una estructura que se encuentra firme. No se tambalea como esto, ¿ah? Esa gracia no es como esta mesita que mira, se tambalea y hasta se puede caer. No, Pablo está diciendo en la cual estamos firmes como una piedra. Ahí estás firme, de ahí no te vas a caer. Es una gracia que está firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque ahora el creyente es sellado con el Espíritu Santo. Que esto es maravilloso. O sea, no solamente fui perdonado, sino que ahora tengo su Santo Espíritu porque está cumpliendo todo lo que se anuncia desde el Antiguo Testamento. Yo haré que anden en mis caminos, que obedezcan mis estatutos. Yo pondré un nuevo corazón, ¿no? Y como decía ahorita, no solamente la salvación, sino se empieza un proceso de transformación. Dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo siguiente. Porque Cristo, oiga esto, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la palabra impío viene de impiedad, ¿no? Ciertamente, oiga esto, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues Pablo está diciendo, puede ser que algún loquillo por ahí diga, yo muero por fulano. Pero fulano tiene que ser bueno para que tengan ganas de salvarlo, ¿no? Pues aquí Pablo está diciendo, pues, que él murió por nosotros aún cuando éramos débiles. Aún siendo culpables, aún siendo malos. Aún mereciendo lo que teníamos que recibir. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, Pablo está tratando de meterte la seguridad de la salvación. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre derramada, que fue una muerte violenta y tenía que ser una muerte violenta. Por él seremos salvos. Por su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la ira de Dios, como la que venimos diciendo, ¿no? Por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Él, por su justicia, por su bondad que te es implantada a ti, al que se arrepiente y cree y viene en arrepentimiento y fe a Él.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es la obra del Señor. Esto es a lo que vino Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, si Dios esperaba que el hombre lo buscara, como vimos en Romanos, no hay nadie que busque a Dios. Mira qué grande y maravilloso es esto, hermano. Que Él, siendo Dios, estando en un trono, como Isaías lo miró, Él bajó del cielo y vino en forma de hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a ver cómo es que Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, entonces ahora puedo decir, amén, es cierto, Dios es bueno. Siempre lo dije porque, no sé, es lo que se dice, ¿verdad? Pero honestamente, cuando digo, gózate delante del Señor, vamos a danzar, y a lo mejor no sabemos qué es lo que festejamos, no sabemos. Digo, a cada quien puede alabar como guste, ¿no? Pero ¿somos conscientes de esto? ¿Tenemos entendimiento de lo que es el Evangelio? Tú no mereces nada, ni merecías nada. Lo que merecías es el infierno. ¿O qué mereces? ¿Quién puede ser tan arrogante para decir, no, 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 yo esa parte no te la creo, porque yo, ¿quién? Dios no tenía que salvarnos, Dios no tenía que salvarte. No tenía que salvarte. Ibas camino a donde tú merecías ir. O a donde merecíamos ir, ¿verdad? La humanidad. Pero por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo puede Dios tener misericordia de los pecadores sin destruir su justicia? ¿Cómo? Si dijimos que Dios es justo, entonces Dios tiene que ser justo. Y si yo merecí un castigo, ¿qué significa que Dios perdona la iniquidad y la rebelión y aún así no tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo puede Dios, siendo un Dios santo y justo, justificar al impío como nosotros? Y Dios es santo y justo, ¿cómo puede justificarme si soy culpable? La respuesta a todas estas preguntas se encuentran en la cruz del Calvario, en la muerte sustitutoria de Jesús. Un Dios justo y santo puede justificar al impío porque en la muerte de Jesús la misericordia y la justicia fueron perfectamente reconciliadas. La maldición fue correctamente ejecutada ahí y fuimos salvos por su gracia. Entonces, el hombre necesita un milagro, ¿verdad? Necesita una esperanza, porque la ira de Dios estaba sobre él. Y la respuesta es Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús. Y como vemos en la historia del rico, que quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Él creyó que podía llegar a ser tan bueno, por eso le pidió consejo a un maestro bueno. Pero cuando le tocaron el corazón sus riquezas,
salió a flote de que violaba el primer mandamiento y el más grande. No tendrás dioses delante de mí. O el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros quebrantamos cada uno de los mandamientos. O alguien podría decir, yo he vivido una vida de obediencia perfecta a mis padres. Esa es la medida del Señor. Yo he vivido una vida sin codicia. Que codicias algo de alguien más o que codicias en forma de adulterio, ¿no? Codiciando a una mujer o tu mujer a un hombre. Aunque no lo lleves a cabo, no lo lleves a la acción. Pero Jesús dice, en tu corazón ya adulteraste. No hay forma de que podamos escapar de que eres culpable. No hay forma de que podamos escapar de la realidad. Estamos arrinconados en una esquina y no nos queda más que reconocer que es cierto, soy pecador. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la luz? Pues este es el evangelio, que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En una ocasión Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la buena noticia, que la justificación se lleva a cabo en Jesús para todo aquel que cree en Él. Siempre el mensaje de los apóstoles fue de arrepentimiento. Por ejemplo, en Hechos 3:19, y aquí me gustaría que intentáramos aplicar esto a nuestras vidas, porque bueno, entonces Dios nos salva. Si tú le preguntas a cualquiera, ¿tú crees en Jesús? Cualquier persona, digo, o al menos la mayoría, va a decir, yo creo en Jesús. Mi tía, mi abuela, o gente que no está aquí en la iglesia, o el vecino, la vecina, el compañero de trabajo, te van a decir, sí, yo creo en Dios. Pero la palabra que se usa en el griego para la palabra creer, que es episteuo, es mucho más profundo que un simple aceptar un dato intelectualmente. Es mucho más profundo que simplemente creer que algo existe. Yo creo en Jesús, sí, cualquiera puede decir, yo creo en Jesús. Creo históricamente que existió, seguramente existió, ¿no? Pues alguien por ahí dicen que él vino, etcétera, etcétera. Pero esa no es la palabra creer que se usa en la Biblia. Porque ahí sería meramente algo intelectual, como un conocimiento que llega a tu mente y dices, bueno, yo creo, ¿va? La palabra creer que se usa en la Biblia es mucho más profunda y lleva a la confianza completa a una cosa o a alguien. No solamente es aceptar un dato meramente intelectual, sino confiar de todo corazón, poner la fe en algo o alguien, entregarse plenamente a una verdad. Conlleva una actitud que obedece y sigue. Esa es la palabra creer que se usa siempre que Jesús decía, arrepentíos y creed, episteuo. Dice aquí, así que arrepentíos, aquí son los apóstoles, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Siempre yo solía socializar la palabra arrepentimiento con lo que vemos, por ejemplo, no sé, ¿no? En las novelas o en una película. Que el esposo engaña a la mujer, ¿no? Y luego después va y le pide perdón. Estoy arrepentido, ¿no? Y lo asociaba con un sentimiento nada más, ¿no? Me siento mal, me siento arrepentido.
por favor, perdóname. Pero es mucho más allá que un sentimiento. Sentimiento te puede durar 5 minutos, ¿no? El arrepentimiento es una decisión. Es cambiar. Si llevábamos cierta dirección, ahora es tomar la dirección opuesta. Dejar ese camino que llevábamos hacia esa dirección y ahora tomar uno diferente. Es un arrepentimiento. Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el arrepentimiento. Vamos a ver también Juan 6, 27 al 29. Juan 6, 27, 29 dice. Mira, aquí pasaba que la gente estaba persiguiendo a Jesús, ¿no? Cierto grupo se trasladó de un lugar a otro para encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque en una ocasión Jesús había multiplicado los panes y los peces. Entonces la gente andaba detrás de los panes y los peces. Y cuando llegan a donde estaba Jesús, Jesús les dice en el versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y el versículo 27, mira lo que dice. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, Él os dará, porque a este señaló Dios. Y cuando vemos la palabra aquí, trabajar, no pensamos, hoy yo tengo que echarle ganas, ¿verdad? Tengo que trabajar por la vida, que no. Bueno, pues es que Jesús, según el contexto, Jesús está usando ese mismo entusiasmo con el que me están buscando por la comida. Háganla para la vida eterna. Por buscar no la comida que perece, sino buscar la vida eterna, que la comida que a vida eterna permanece. Y vamos a ver en el versículo siguiente cómo nos va a dar poquita más luz. Entonces le dijeron, ok, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Alguien quiere saber? Versículo siguiente. Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis, episteuo, en el que Él ha enviado. Esta es, arrepiéntete, ven en arrepentimiento y fe al Señor, pon tu confianza en la obra y persona de Jesucristo. Jesús, ahí está la respuesta. Esta es la obra de Dios. ¿Quieres saber? Bueno, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Está hablando de Él. Entonces el mensaje de Jesús fue, arrepiéntete y cree. ¿Tú te has arrepentido? Cada quien hágase la pregunta. ¿Te has arrepentido? ¿Has dejado el camino? ¿O sigues viviendo tu vida y tus pensamientos y tus decisiones? Y digo, yo sé que esto es, me refiero a, yo sigo mi vida, ¿no? Voy a la iglesia y por eso te crees que eres cristiano. Pero el Señor mandó arrepentimiento y fe. Abandona el camino que llevas y ven en fe. Pon tu fe en mí. Yo soy el que te va a salvar, ¿no? Entonces, el arrepentimiento requiere obediencia, la fe requiere obediencia. Bueno, si ahora Él es tu Señor y tú eres un siervo, un sirviente, pues tú haces lo que tu Señor te dice. Si tú has nacido de nuevo y como dice la Escritura, nos adoptó para ser hechos hijos de Dios, que no éramos hijos de Dios, esa es otra falsa
¿verdad? Idea que tenemos todo el mundo, que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Solo son hijos de Dios los que han venido en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Él les da un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, pues si Él es tu papá, bueno, pues tú haces, ¿no?, lo que tu papá dice. Si ahora has entrado en una nueva vida en Cristo, bueno, ahora yo quiero seguir a Jesús. Una vez en el centro de rehabilitación me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Es lo mismo, porque son diferentes, ¿no? Me dijo. ¿Cuál es la diferencia? O por qué. ¿Qué es un creyente y qué es un discípulo? Y le dije, el creyente debe ser discípulo. Es un seguidor de Jesús. El creyente debe ser discípulo. No hay un supuesto cristiano que solamente crea, pero no es seguidor de Jesús. Eso no es como incongruente. Eso, la fe siempre va acompañada del arrepentimiento. Es inseparable, ¿no? Entonces, este es el mensaje, la fe, el arrepentimiento de Jesús. Para venir a Él en arrepentimiento y fe. Para que seas justificado, para que seas perdonado, para que recibas vida eterna en la cual vas a estar firme. Una gracia que es dada gratuitamente. Isaías 54:15 en adelante. Mira qué maravilloso es el Señor. Isaías 54:15. Ay, me equivoqué, ¿o qué? 54:1. No, ese no es. Dice en Isaías que el Señor habita en la santidad, en lo alto y sublime, pero que también en el corazón quebrantado, el corazón que se arrepiente, el corazón que está en arrepentimiento, ¿no? Dice, muchas gracias, Iván. Mira, dice la escritura, porque así dijo el alto y sublime, hermanos, es algo que el hombre no puede, tal vez necesitamos tiempo para poder procesar esto. El alto y sublime, el que habita la eternidad, no en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los que, de los quebrantados. Estas es las personas que reconocen su pobreza espiritual. Estas son las personas que finalmente reconocen su condición caída, degradante, incapacitada, y que reconocen su necesidad de un Salvador y vienen en arrepentimiento y fe al Señor. Ahí es donde dice el versículo, yo habito en el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados, para dar vida. Gloria a Dios. Y tal vez para el último versículo que vamos a ver es en San Juan, capítulo 10.
versículos 27 al 30. Mira, Jesús aquí está hablando de la seguridad de lo que Él está haciendo, ¿no? De la salvación. Pero mira, hace esta distinción, mis ovejas. En el versículo anterior le dice a los fariseos, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, hay quienes no creen y no son ovejas y no heredan. Y los que creen, resulta que son las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y por voz no significa que mientras yo hablo, ¿no? Y tú oyes mi voz, no. Sino que su palabra, su verdad, el mensaje que vino a traer. Mis ovejas oyen mi voz. Y hoy en día, si tú estás aquí y estás recibiendo esta palabra, estás oyendo su voz, porque no vengo pues a hablar, ¿no? Lo que a mí se me dio la gana, ¿no? Estamos hablando palabra de Él. Estamos tratando de transmitir el mensaje que está aquí a la gente, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce cuáles son sus ovejas, ¿no? Y me siguen. Y me siguen. Versículo siguiente. Y mira qué maravilloso. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero mira el versículo anterior. Mira cómo Jesús está hablando con seguridad. Jesús no debió hablar de vida eterna o de dar vida eterna si el creyente todavía estuviera en espera de, bueno, todavía no sabemos si vas a ser salvo, ¿no? No, Él está diciendo, yo les doy vida eterna. A mis ovejas yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y por si eso fuera poco, Jesús todavía refuerza lo que está diciendo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo siguiente. Y por si eso fuera poco, todavía dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y se te hace poco que Jesús diga, están en mis manos, nadie las puede, de ahí no pueden caer esas ovejas. Bueno, todavía, ¿verdad? Todavía enfatiza, mi Padre me las dio y este es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Versículo siguiente. Y por si eso fuera poco, todavía dice, yo y el Padre, uno somos. O sea, yo y el Padre estamos con un mismo fin, en una misma misión. Yo y el Padre, estás en las manos del Padre y del Hijo al mismo tiempo. No hay forma de que sus ovejas puedan perderse. Yo les doy vida eterna. Y hermano, estas son buenas noticias para aquel que ha venido en fe y en arrepentimiento. Hermano, arrepiéntete. Si es que analicemos nuestro corazón, escudriñemos qué es lo que hay ahí. Martín Lutero dijo que el evangelio no solamente es un suceso de una vez, que una vez te arrepentiste y nada más, sino que dice que hay que vivir en constante arrepentimiento a los pies del Señor. Pues empezamos una relación con Él. Entonces, resumiendo el mensaje, fue muchísimo, ¿no? De seguro ya se cansaron de escucharme y apagaron su cerebro hace media hora, ¿no? Primero vimos la condición del hombre y su necesidad, el pecado, la esclavitud al pecado, su muerte en delitos y pecados, su condición incapaz de ser bueno y de buscar a Dios. Y después vimos quién fue la solución desde el Antiguo Testamento anunciado, que es Jesús, quien es el que trae
la salvación al pecador, para todo aquel que se arrepiente y viene a Él. Él es el justo por los injustos, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. El que sobre Él cargó con la injusticia, la maldad y la culpa de todo pecador, de todo hombre, para ir a la cruz, pagar ese precio, para que tú no mueras, por su gran amor con que nos amó. Después vimos Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para los culpables, ¿no? Después vimos un poco acerca del mensaje, cómo aplicar entonces esta redención. Bueno, el arrepentimiento y la fe, que ese es el mensaje de Jesús. Arrepentíos y creed. Ahora, pongámonos de pie y vamos a orar. Y quisiera que entonáramos también un canto en el nombre de Jesús. Y me gustaría terminar con una frase de Thomas Watson que dice: mañana puede ser el día de nuestra muerte, que hoy sea el día de nuestro arrepentimiento. Mañana puede ser el día de nuestra muerte, que hoy sea el día de nuestro arrepentimiento. Gracias a Dios por la salvación. Voy a orar un poco. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa, Señor. Tu verdad, Señor, que nos has revelado. Gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos para que podamos verte. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado a nuestras vidas y nos has traído a ti, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa gracia, Señor, y ese regalo. Nosotros no te merecíamos, Señor, sino que éramos culpables, y por tu gran amor, porque a ti te plació, por tu buena voluntad, enviaste a tu Hijo en nuestro lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te adoramos, te alabamos, Señor. Yo te pido por cada uno de las personas que estamos aquí, Señor. Por favor, permítenos, Señor, entender, Señor, tu palabra, tu evangelio. Ayúdanos, Señor, para abandonar el camino que llevábamos y venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor Jesús, porque en tus manos, Señor, está la salvación, no en las nuestras. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo.
por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Por mi parte es todo. Dios le bendiga.